El 3 de febrero de 1468 muere Gutenberg, Johannes Gutenberg, asociado a la difusión y masificación de la imprenta. Gutenberg es uno de los creadores o inventores más importantes de la historia, sin duda alguna, y sin haber tenido nunca poder, porque nunca fue ni político, ni militar, ni papa, ni nada parecido, este hombre humilde y cuya vida es muy poco conocida, está asociada a uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad y es sin duda uno de los inventores más importantes de la historia. No es que Gutenberg haya sido el inventor de la imprenta, como se dice frecuentemente por allí. Gutenberg no inventó la imprenta. La imprenta fue inventada muchísimo antes, probablemente en los siglos que corresponderían a fines de la antigüedad o comienzos de la Edad Media, y fue inventada por los chinos. Inventada por los chinos, y los chinos utilizaron la imprenta con ciertas limitaciones durante muchos siglos. El más antiguo libro conocido es un libro publicado, impreso en el siglo IX, y ese libro fue robado de la biblioteca de Mogao, allí en Xinjiang, al final, en la ruta de la seda china, por Aurel Stein, uno de esos exploradores, saqueadores de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Ese libro impreso más antiguo del mundo está en el Museo Británico. Los chinos no solo utilizaron entonces planchas para imprimir, sino que también utilizaron tipos móviles de imprenta, que es la invención europea de Gutenberg. Tipos móviles de imprenta, pero hay que entender que los chinos que tenían una escritura no basada en un alfabeto, sino basada en varios miles de caracteres, los tipos móviles de imprenta no representaban algo muy práctico. Y encima de ellos estaban los problemas asociados con el medio del medio de impresión. En todo caso, además de ello, diversas culturas antiguas, nosotros lo sabemos por los diversos sellos y cosas que servían para imprimir, utilizaban y conocían también la imprenta. El problema era, repito, que solamente se imprimía con tipos fijos, con planchas fijas o con sellos, y que además había dificultades para encontrar un medio que permitiera difundir lo impreso. Solo en Europa, por ejemplo, el pergamino fue reemplazado finalmente en los siglos finales de la Edad Media por el papel, y eso permitió entonces que se empezaran a utilizar esas planchas para reemplazar los manuscritos por unos libros impresos, pero con la limitación de que se trataba de planchas con caracteres fijos. La invención de Gutenberg son los tipos móviles de imprenta, es decir, poder separar todos los distintos signos, las letras, los signos, los puntos, las comas, lo que sea, y construir palabras con ellos de acuerdo a la idea de hacer entonces cada página poniendo las letras correspondientes para el texto que se quiere reproducir. Eso permitía, por supuesto, producir y reproducir libros sin límites y con una enorme facilidad. Esa es la gran obra de Gutenberg. Gutenberg nació probablemente en 1398 en Mainz, o sea, en Maguncia, y se llamaba Johannes Gänfleisch, que en alemán significa carne de ganso, por razón que lo llevó a cambiarse el apellido y a ponerse un apellido más bonito como Gutenberg. Pero de su vida se sabe muy poco. Se sabe que él trabajó con el hierro, fue herrero, fue orífice, fue platero, y no se sabe muy bien cómo se asoció finalmente al trabajo con planchas de madera para hacer esos libros fijos que se hacían entonces, ni cómo llegó a descubrir la idea de los tipos móviles de imprenta. Lo que se sabe es que él apareció a mediados en la década de 1440, otra vez en Mainz, en Maguncia, que se asoció con un empresario judío y que empezó entonces, que le prestó dinero, y se asoció, y que eso le permitió entonces empezar a trabajar en la imprenta, y allí, en 1449, se produjo el primer libro impreso, un misal, y luego se inició entonces la edición o la impresión de la Biblia, que por supuesto era un trabajo monumental, pero Gutenberg no tuvo para pagarle el dinero del préstamo al empresario judío, tuvo que
cederle los secretos de los tipos móviles de imprenta, y fue entonces este empresario judío con otro impresor el que publicó finalmente la Biblia que Gutenberg había iniciado en 1452 y que se publicó en 1456, que se considera realmente como el primer libro impreso y que se llama generalmente la Biblia de Gutenberg. Gutenberg desaparece prácticamente, no se sabe mucho más de él, y muere silenciosamente en 1468. Y es el ejemplo de ese inventor que crea una de las cosas que ayudan a transformar la humanidad y cuya vida prácticamente es casi desconocida y que nunca logró disfrutar de los beneficios de su invento, a diferencia de muchos otros inventores, sobre todo inventores modernos asociados a las grandes empresas o al gran poder.